yo he vencido al mundo. Amén. Con este bonito texto vamos a ponernos de rodillas para buscar a Dios en oración. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. En este momento, Señor, nos ponemos en sus manos al iniciar el servicio del sermón y quiero ponerle en sus manos a Sergio, Señor, que su Espíritu Santo lo toque y que el mensaje que nos traiga hoy, Señor, no sean palabras suyas, Padre, ni pensamientos suyos, sino palabras de lo alto, que podamos salir inflados de su Espíritu Santo, Señor, que usted nos ayude en nuestro caminar hacia donde vamos, Padre Celestial, que es el lugar que usted está preparando para cada uno de nosotros. Amén. En sus manos nos ponemos. Gracias por su cuidado, su amor, su misericordia, por las ricas bendiciones que derrama sobre nosotros aún sin merecerlo, por este hermoso día que usted preparó para nosotros. Le agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el espacio es para nuestro hermano Sergio. Él va a tener la predicación de esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, nomás voy a mover para acá, ¿verdad, Francisco? Sí, está para allá. Bueno, hermanos, me da mucho gusto de nuevo estar en este lugar, alabando, glorificando y dándole la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así de que, mis hermanos, pues lo mismo, vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabrita de oración. Amén. Para que el Señor nos dirija. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y santo y glorificado eres tú, Señor. Padre, muchas gracias porque nos traes de nuevo a este lugar para darte lo que tú mereces, Dios. Reconocer que no somos nada sin ti. Y darte muchas gracias por todo lo que siempre haces, has hecho y seguirás haciendo. Así de que, Padre nuestro, dirígenos. Que en este momento, Señor, tú nos enseñes, nos hables, nos instruyas y dirige nuestras vidas, Dios. Tú sabes que como cada uno de mis hermanos, amigos y compañeros presentes te necesitan, así yo también te necesito, Dios. Así de que, Señor, en tus manos nos encomendamos y dirige este momento, Dios. Tu linda presencia se manifieste, se mueva en los corazones. Si hay alguna preocupación, algún momento difícil que esté pasando alguno de los presentes, una situación dura, una enfermedad, lo que sea, Dios, tú sabes cómo solucionar los problemas. Así de que, Señor, te lo depositamos todo. Todo esto te lo pedimos, Señor, lo que se ha de decir y llevar a cabo, sea para glorificarte y nomás darte la honra y la gloria a ti. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, mis hermanos, sea bienvenido cada uno de ustedes. Quizás cada uno de ustedes ya me conoce. Mi nombre es Sergio Paredes. Para servirles a ustedes y más al Señor. Amén. Así de que, bueno, que el Señor los bendiga. Fíjese, hermano, que anteriormente, cuando se vino la pandemia, y usted sabe que ha sucedido muchas cosas en estos años. Ha estado sucediendo año con año tanta cosa, tanta destrucción, enfermedades, plagas, pero usted sabe que todo esto ya está pronosticado por nuestro Señor Jesucristo. La linda palabra de Dios lo dice todo. Así de que la fe del creyente y la fe del cristiano es de nosotros, es estar buscando al Señor. Por eso el mismo Señor recalca el versículo que leyó nuestra hermana. Y déjenle digo de paso, quizá lo que vamos a estudiar usted ya lo ha escuchado muchos sermones, muchas veces, ya ha leído bastante y qué bonito porque quizás aquí le va a refrescar un poquito más la memoria, va a recordar versículos, X motivo, ¿ok? Fíjense lo que dice entonces San Juan capítulo 16, el versículo que acaba de leer nuestra hermana,
Bien clarito lo dice. San Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. ¿Quién está hablando aquí? Nuestro Señor Jesucristo. Claro, ¿verdad? Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En pocas palabras, nuestro Señor Jesucristo no está diciendo siempre todo te va a ir bien. Eso es algo que tenemos que tener en mente. No todo siempre te va a ir bien. En el mundo tendrás aflicción. Te van a llegar los problemas, bombas, desafíos, dificultades, momentos difíciles. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesús? Pero confía, corre a mí, ven a mí. Pero confía en mí, yo he vencido al mundo. ¿Ok? Entonces, en pocas palabras está diciendo, mira, en hora de tu problema, dificultad, momentos difíciles, no te sueltes de mí. Corre a mí, camina conmigo en medio de tu problema, camina conmigo en medio de tu dificultad, agárrate fuerte conmigo aún en tu gran desafío, ¿ok? Entonces, mis hermanos, a lo que vamos, ¿cómo entonces podemos enfrentar nuestros desafíos hoy en día? ¿Cómo puedo entonces enfrentar mi problema hoy en día? Nuestros problemas. Porque dígame, ¿quién de nosotros no tenemos problemas hoy? Todos. Si no es en la casa, es en los hijos, es en el trabajo, es por las deudas, es en los matrimonios, X motivo. Todos tenemos problemas. Aquí la cosa es que, ¿cómo yo resuelvo o cómo enfrento mis problemas? Fíjese que en la palabra de Dios no se mira que sea un problema muy grande. Lo voy a invitar a que vayamos al libro de Lucas. Nos da una historia de cuando los discípulos, ¿cómo quieren resolver un problema? ¿Ok? Eso nos enseña a nosotros, nos da una experiencia a nosotros. Vamos al libro de Lucas, de que en veces queremos resolver problemas de esta manera, ¿ok? Lucas capítulo 9, el libro de Lucas capítulo 9, discúlpeme, yo me muevo para allá y para acá porque no puedo estar estable en un lugar. En veces mi esposa me dice, oye, quédate allí nomás, pero no puedo, no lo sé en qué está. Serán los nervios, lo que sea, pero ando para allá y para acá. Pero bueno, Lucas capítulo 9, versículos 51 en adelante. Póngale mucha atención, ¿ok? No le voy a robar mucho de su tiempo. Lucas, fíjese en esta situación. ¿Cómo es que los discípulos quieren resolver problemas? ¿Cómo? ¿Con qué actitud lo quieren resolver? ¿Ok? Vamos para allá, ya lo tenemos. Lucas capítulo 9 del 51 en adelante. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. 53, versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, nuestro Señor Jesucristo, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ponle mucha atención a esto. ¿Cómo es que querían resolver los problemas los discípulos? ¿Positivamente
o negativamente? Bueno, nos dice la linda palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo tenía el propósito de ir a Jerusalén, no era el propósito de llegar a Samaria, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los discípulos a Samaria para hacerle los preparativos, nos dice la linda palabra de Dios que como no lo recibieron, pues se llenan quizás de un egoísmo, un enojo de que cómo no van a recibir al Maestro. Y le llegan diciendo a nuestro Señor Jesucristo, pues mira, Señor, no nos recibieron. ¿Qué? ¿Quieres que oremos? Así como oró Elías, para que descienda fuego del cielo y me los consuma a todos. Wow. Fíjense cómo quieren resolver problemas. Déjele, digo, cuidado. Dice qué interesante. Pero nuestro Señor Jesucristo les dice algo bien importante, bien grande y poderoso. Les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Voy a mover esto. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Interesante, ¿verdad? Eso es lo que me llama la atención. Los discípulos andaban con Jesús, pero fíjese este contexto de que muchas veces, déjele digo, muchas veces podemos actuar de la misma manera que los discípulos. Pero los voy a llevar a un contexto. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Ustedes no saben de qué espíritu son. Vamos para allá, a Corintios. Lo invito a que vaya a Corintios, primera de Corintios. Fíjese a este contexto a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo a ellos. En primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 12 en adelante. Dice este contexto, dice, lo tenemos 1 Corintios capítulo 2 del 12 en adelante. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo para, fíjese, lo tenemos, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de ¿quién? De Dios. Oye, qué hermoso. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mucha atención. ¿Qué dice la linda palabra de Dios? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene, ¿qué? De Dios. Hay que estar muy alertas en esto. Déjele digo que el que sabe resolver problemas es porque tiene buena relación con Cristo. Cuando alguien le hace daño, cuando alguien lo ofende, cuando alguien la critica, aunque déjele digo que en veces podríamos llenarnos del mismo espíritu todavía del mundo, porque nosotros no tenemos el espíritu del mundo ya. Y muchas veces puede que todavía cuando alguien me ofende quiero y entro en ese espíritu del mundo todavía mundano y quiero, así como me la hizo, se la voy a cobrar. O así como me ofendió, así lo ofendo. Cuidado. Pero ¿qué nuestro Señor Jesucristo nos dice? Mira, amad a vuestros enemigos, orar por aquel que te ultraja, te persigue. Fíjense qué diferencia. O sea, es algo muy tremendo, y yo lo digo por mí, que en veces, aparentemente en veces nos llega esa carnalidad, ese espíritu, y pareciera que le damos cabida todavía. Renace, ¿verdad? Quiere renacer ese espíritu mundano.
Y ay, a esta persona no la puedo ni mirar ni en pintura. Dígame sí o no. ¿No os ha pasado todo eso? ¿Verdad que sí? Y ni lo masco como chicle. ¿Sí o no? Es algo real. Por eso los discípulos querían resolver ese problema, pero ¿cómo? Muy violentos. ¿Sí o no? Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías y que descienda fuego del cielo y me los consuma a todos? ¿Quieres? Pero nuestro Señor Jesús les dice, no, tranquilos. Ustedes todavía no saben de qué espíritu son. Porque déjenle digo, si los discípulos hayan tenido el Espíritu Santo en ese momento, fíjense lo que dice la palabra, ahí mismo el versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, oiga lo que dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si los discípulos hayan tenido el Espíritu Santo en ese momento, el Espíritu Santo les haya dicho, ¿sabes qué? Este no es el plan de Dios, de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, su plan es de ir a Jerusalén. Tranquilos. Se haya tenido el Espíritu Santo. Y dice, el cual también hablamos no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino que hablamos con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si los discípulos hayan tenido ahí el Espíritu Santo, no hayan dicho, Señor, ¿quieres que oremos como oró Elías? Y descienda fuego del cielo y me los consuma. Dice, qué interesante. Déjale digo que en esta vida, como le estamos hablando, siempre va a haber problemas. Siempre. Pero aquí el problema no es el problema. El problema es de que cómo usted y yo solucionamos el problema. Cómo enfrentamos el problema. Y lo vuelvo a repetir, como cuando alguien me ofende, alguien me insulta, alguien me voltea la cara, alguien me hace daño. ¿Cómo es que enfrentamos esos problemas? Por eso, mi hermanos, fíjense, la necesidad de Cristo en su vida y la necesidad de Cristo en mi vida es grande. Es grande. Es grande. ¿Sí o no? Es grande. Es muy grande. Entonces, ahora vamos a mirar una diferencia. Y fíjense, yo no tenía en mente este tema de gracias al Señor. ¿Desde cuándo lo tenía? Por la gracia de Dios. ¿Y cómo lo tenía yo ya destinado para hoy? Lo mismo que dice la lección es lo mismo que vamos a hablar hoy. Ok. Entonces vamos a mirar ahora un tema. Estamos mirando que los discípulos querían resolver problemas sin tener la presencia de Dios. Así se resuelven los problemas. Cuando alguien me ofende y yo empiezo a ofender, es porque ¿qué? Porque en realidad no pongo a Dios en primer lugar en ese momento. Estoy queriendo resolver mi problema a mi manera sin Dios. Y déjele digo, por eso le digo que si usted sabe resolver un problema con la presencia de Dios, todo es diferente. Ahora, en este relato vamos a mirar a alguien que resolvió un problema guiado con la presencia de Dios. Fíjense la diferencia. Es bien importante para nosotros. Porque como le digo, en esta vida vamos a tener miles de problemas todavía, mientras que lleguemos al descanso o nuestro Señor Jesucristo nos tenga. Pero aquí necesitamos estar preparados. ¿Ok? Entonces, vamos para allá, la misma actitud de David. Vamos a David, vamos a Primera de Samuel. Dice que interesante, ya tocaron la lección hablaba. Primera de Samuel, que va a ser el capítulo 24. Primera de Samuel, capítulo 24. Y recuerde,
David salió huyendo de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl, cuando él sabe que David iba a ser el siguiente rey, se llena de un coraje, una habilidad de envidia, un desafío, porque ya su descendencia no iba a ser el próximo rey, en su descendencia ya no iba a haber rey. Entonces mira a David y empieza a quererlo matar. En ese momento huye, sale huyendo David, allá entre los montes, los peñascos, las cumbres. Sale huyendo, no le quedaba otra a David. Entonces nos dice la linda palabra de Dios, el capítulo 24, dice que al versículo 1, lo tenemos primera de Samuel 24:1, dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso, diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y como lo mencionamos ahorita en la lección, ¿por qué Saúl tuvo que agarrar 3,000 hombres nomás para ir a agarrar a un solo hombre? Porque recuerde que Saúl no era un hombre, cualquier hombre. Saúl era hombre de batalla, era un guerrero, era hombre valiente, que para agarrar a Saúl se ocupaban alguien, mucha gente. Perdona, David, gracias hermanos. Entonces imagínense, para agarrar a David, lo vuelvo a repetir, vamos para atrás, lo regresamos. Entonces para agarrar a David no era cualquier persona, David era un hombre valiente, de batalla, guerrero. No era cualquier ser humano. Era un guerrero. Entonces dice la linda palabra de Dios que Saúl tuvo que agarrar 3,000 hombres escogidos, esos hombres que sabían manejar bien la arma, para ir a agarrar a un solo hombre que era David. ¿Ok? No era cualquier cosa David. Y dice la linda palabra de Dios, el versículo 3, cuando llegó a un redil de los hombres, estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Dios, he aquí que he entregado a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla de Saúl. Dice que interesante, ¿ok? Anda David con todo su ejército buscando, anda Saúl buscando a David con todos sus hombres. En ese momento ya están cansados. Saúl se baja, encuentra una cueva donde se metían las cabras monteses, allá en los montes. Llega Saúl, deja su ejército, se mete a la cueva, se tapa sus pies, se tapa. Y como la cueva era honda, él nunca se dio cuenta que allá en los rincones estaba escondido David, porque estaba oscuro. Allá en lo profundo de la cueva, nunca se dio cuenta. Entró él tranquilo, que al cabo, mira, estoy seguro, mi ejército está afuera. Se tapó y se durmió. Dice que interesante. Dice la linda palabra de Dios que sus hombres le dijeron a David. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Dios, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Dios me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor el ungido de Dios, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Dios. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ustedes ya saben toda la historia, la lección les decía. Fíjense qué interesante.
sus mismos hombres le dijeron, este es el día en que Dios, ponle mucha atención a esto, este es el día en que Dios te ha puesto a tu enemigo. Muchas veces podemos estar actuando, hacemos cosas justificadamente de que es de parte de Dios. Ponle mucha atención. Estos hombres le estaban diciendo, Dios ya te lo puso. Dios, aquí está. Y era algo lógico humanamente. Un hombre que te hace tanto daño, una persona que te quiere matar, te está persiguiendo. Había que motivos para que David se levantara y matara. Y aún, fíjate cómo estos hombres estaban. Y déjate digo que no eran hombres usados por Dios, pero ellos estaban diciendo, Dios te lo puso. Estaban justificándose aunque Dios. Cuidado, porque muchas veces nos podemos equivocar pensando que Dios era Dios, ya me lo puso, Dios me lo mandó, Dios me lo dio, Dios. ¿Sí o no? Cuidado, hermanos. Cuidado. Porque en veces pensamos que esto viene de Dios. Fíjense cómo estaban justificando estos hombres. Que Dios era de parte de Dios, mencionando el nombre de Dios. Pero déjele digo, mi hermano, David les dijo, no, tranquilos. Porque es que David pudo discernir que eso no era de parte de Dios. O sea, que matara a Saúl, perdón. ¿Por qué es que David? Y déjele digo que en su vida y en mi vida siempre hay procesos, como lo hablábamos anteriormente. Es un aprendizaje grande. No me quiero salir ahorita del contexto, pero me voy a salir poquito. Déjele digo, por eso José tuvo que vivir la vida en un proceso. Fíjese, al inicio de José, cuando era jovencito, 17 años, Dios le revela en 3 sueños su propósito. En 2 sueños, su propósito. ¿De que qué? Sí, soñó que las estrellas y la luna se inclinaban a él, en su estrella. Soñó que los manojos de paja se inclinaban a él. Él no lo entendía. Dios le estaba revelando su propósito en la tierra, pero tenía que pasar un proceso. Nunca le reveló el proceso para llegar a ese propósito. Aún lo mismo con David. David iba a ser el ungido, pero Dios nunca le reveló qué proceso tenía que pasar en su vida para llegar al reinado, a su propósito. ¿Pero por qué? Porque el ser humano necesitamos pasar procesos para ir creciendo en la fe, ir creciendo espiritualmente. ¿Cómo se agarraba a David? Los salmos escribe, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque en los peñascos, allá huyendo, corriendo, escondiéndose, él se fortalecía en Dios. No había nadie más que lo fortaleciera. Se unió a una banda de 400 o 500 personas, pero eran hombres de los peores. ¿Usted cree que iba a encontrar David alivio en personas endeudadas, caídas, abatidas, que huían? ¿Usted ha leído eso? Que David, cuando huye de Saúl, encuentra a 400 o 500 personas de lo más peor. Cuando David ocupaba un esfuerzo, alguien que lo motivara, alguien que le diera palabras de vida, encuentra gente de lo peor. Pues oye, yo no necesito esto. ¿Pero qué? Era el propósito de Dios, ¿sabía usted? Ese sería otro tema. ¿Cómo me voy a unir a gente cuando yo necesito el apoyo, cuando esta gente está más peor que yo? Es algo ilógico. ¿Pero qué? Los procesos de Dios no los entendemos, pero así es. Entonces David tenía que pasar el proceso. ¿Qué me dice de Abraham? Abraham igual.
¿No cree que cuando Dios, me gusta mucho ese relato, como le digo, no me quiero salir para allá, pero vayamos rapidito en el Éxodo, a Génesis capítulo 22, porque aquí se define de cómo enfrentar los problemas, qué tengo que hacer, cómo enfrento ese problema ahorita, qué tengo que hacer, qué debo de hacer, aun cuando me justifican de que es de Dios, de parte de Dios. Fíjense qué interesante. Cuando Dios, en el capítulo 22, Génesis, le dice Dios aquí a Abraham, capítulo 22, versículo 1, le dice: aconteció después de estas cosas, nomás me voy rapidito para no salirme bien del contexto de lo que estamos hablando. Aconteció, Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios le dice eso a Abraham: toma tu único hijo que amas, Dios sabe que lo amaba. Pero ahora, ¿qué le dice? Ok, bueno, ahora quiero que tú me muestres si amas más a lo que tú amas. Dime, ¿qué tuvo que pasar a Abraham para que llegara ese momento? Mucho. ¿Y que anteriormente Abraham no negó que su esposa era su esposa? ¿Que anteriormente Abraham no se metió con la sierva de su esposa? Tuvo que pasar un proceso y golpes en la vida. ¿Sí o no? Es que necesitas tú y yo aprender de la vida de Dios. Necesitamos aprender de Dios en esta vida. Por eso te decía, tú y yo estamos ahorita para aprender en este mundo. Por eso Dios nos puso. Es una experiencia con Dios, pero un aprendizaje hermoso, hermano. Sí, vemos en lo que mencionaba de que Dios le dio a David ¿cómo se llama? El poder de discernimiento, y Abraham parece haberlo pasado por algo. Tremendo, ¿verdad? Pudo discernir que su esposa lo estaba motivando a cometer adulterio, algo que iba a estropear los planes de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y qué bonito de que a pesar de que uno se equivoca, Dios usa eso para algo bueno. ¿Verdad que sí? Por eso dice el Señor en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les provienen a bien. O sea, aún a pesar de que te equivocas. Entonces cuando Dios, fíjate, ahí Dios ya lo prueba y le dice: ahora sí voy a mirar. Sé que tu crecimiento, tu proceso ha llegado. Ahora vamos a la prueba. ¿Me amas más a lo que tú amas? Llévalo, agarra a tu hijo. Sé que lo amas tanto, pero ahora quiero que tú me demuestres que me amas más que lo que tú amas. Lo sube al monte, lo lleva, va caminando y le dice el hijo: ¿sabes qué, padre? Pues mira, aquí llevamos el fuego y la leña, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Le dice Abraham: mira, Abraham, y le dice ya la fe de Abraham, bien clarita: no te preocupes, Dios proveerá. Y nos dice la linda palabra de Dios que cuando ya iba a enterrar el cuchillo, el ángel de Dios le dice: ¿sabes qué, Abraham? Tranquilo, ya no lo hagas. Realmente, en pocas palabras, he mirado que me amas más que lo que tú amas. ¿Y saben por qué realmente no lo hizo Abraham? Ustedes ya lo saben. Está en el libro de la fe, en el capítulo 11. ¿Saben por qué realmente Abraham no lo hizo? Porque ella había desarrollado una fe grande. Pero déjele digo, ¿sabe cómo se desarrolló la fe de Abraham? Antes de que vayamos a Hebreos, porque no me quiero salir de eso. ¿Cómo cree que Abraham desarrolló una fe en ese proceso tan grande? Vaya a Santiago el capítulo 2. El versículo 20, del 21 y 22. Fíjense lo que dice ahí. Santiago 2, 21 y 22.
¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se perfecciona su fe? Haga lo que Dios le dice. En el proceso de Abraham empezó a aprender. Sí, negó a su esposa que era su esposa, ya no la empezó a negar. Sí, se equivocó y se metió con su sierva, ahora ya no lo empezó a hacer. Empezó a poner en práctica lo que Dios le decía. La fe se perfeccionó con la acción, la obediencia. Y si usted quiere que su fe crezca, ponga en práctica lo que Dios le ha aprendido, lo que Dios le ha enseñado, perdón. Así usted se sepa toda la Biblia, pero si usted no la pone en práctica, de nada le sirve. De nada nos sirve. Aún si usted se sabe una palabra, no más 2 o 3 palabras, y las vive, se vuelve realidad. ¿Cómo lo ve? Crece su fe. No ve que la fe se perfeccionó por las obras. La fe se crece, se desarrolla, sobreabunda cuando usted vive lo que Dios le enseña. Así es. Si no, la fe sin obras no existe. La tiene muerta, no existe. Si está muerta, no existe. Nomás dice uno que tiene fe. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, está muerta, no tiene fe. En pocas palabras, no hay fe. No lo hay. Ahí se engaña el creyente, pensando que tiene fe cuando la tiene muerta. No hay fe. Pero mira, entonces Abraham en ese proceso, como David, como todos los profetas, como todos esos hombres creyentes, y aún el creyente tuvo que pasar un proceso para desarrollar, para crecer y para vivir en una buena relación con Dios. Y en los problemas son los que nosotros nos ayudan a vivir y acercarnos más a Dios, a crecer espiritualmente. Entonces, para no moverme mucho de David, entonces sabe cuando Abraham iba ya a enterrar el cuchillo, y lo iba a hacer. El ángel le habla, pero ¿sabe por qué no lo hizo entonces? En Hebreos está la clave. Fíjese lo que dice Hebreos, el capítulo 11. Pónganle mucha atención. Hebreos capítulo 11, versículo del 17 en adelante, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito. Hebreos 11, 18 ahora. Habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y póngale mucha atención el 19, ahí está la clave. ¿Sabe por qué? Abraham iba a matar a Isaac. Lo iba a hacer. Dice: